antigua niñera de Meghan finalmente habló y lo que describe no se parece a las fotos familiares sonrientes que el mundo ha visto. Dice haber vivido en la mansión de California de Meghan y Jerry, trabajando largas jornadas en las habitaciones donde debería haber ocurrido la vida real, pero según ella, casi nada en esa casa coincidía con la historia pública. Ella sostiene que la casa parecía montada, las rutinas parecían ensayadas, y la verdad sobre Archie y Lilibet se ocultaba tras un silencio tan denso que hasta el personal se sentía excluido. Ella dice haber visto con sus propios ojos y ya no finge más. Y cuando su cuenta comienza, todo lo que quería saber de esta familia empieza a cambiar. Según fuentes cercanas a la familia, la niñera no buscó atención. Ella habló porque la historia que sacaba al mundo no coincidía con su realidad cotidiana. Trabajó en la mansión, limpiaba habitaciones, se movía silenciosamente por los pasillos y atendía directamente a la familia. Ella vio los argumentos, los días tranquilos, las reglas, la tensión, todo lo que sucede cuando no hay cámaras. Y lo que ella afirma es simple pero impactante. La imagen pública de la vida familiar de Meghan y Jerry, especialmente con sus hijos, no era lo que ella veía. Ella dice que no vio una cálida casa familiar, no vio la vida diaria activa de dos niños pequeños. En cambio, describe un lugar extrañamente vacío, demasiado silencioso, controlado y cuidadosamente gestionado. Sus palabras marcaron el tono. Algo en esa casa no era normal y el silencio era una historia por sí solo. La niñera afirma trabajar turnos de 12 horas, 5 días a la semana. Llegó antes del amanecer, dejó después del anochecer y recorrió toda la casa. Aún así nunca vio a Archie o Lilibet, no de pasada, no por casualidad, ni una sola vez. Dice que no había juguetes fuera, no ropa de bebé en las cestas de ropa, sin llantos suaves, sin risas, sin pasos corriendo por los pasillos. Para una casa con dos niños pequeños, ella afirma que la mansión estaba en silencio sorprendente. Otros empleados, según testimonios internos, observaron lo mismo. Susurraban sobre la extraña ausencia, pero nunca se atrevían a decirlo en voz alta. Todos esperaban ver a los niños. Días se convirtieron en semanas, semanas en meses. Aún nada, y para la niñera no era un rumor, era su experiencia diaria. Si los niños viven allí, ella afirma no haber visto ningún signo. La confusión de la niñera no comenzó con los niños, empezó antes con el embarazo de Meghan. Ella afirma que nunca vio a Meghan embarazada durante su tiempo en la casa, no con Archie, no con Lilibet, sin ningún signo visible. Ella insiste en este punto con total seguridad, ya que conoce la gravedad de la afirmación. Según ella, los bultos de embarazo vistos en fotos públicas y documentales brillantes no coincidían con la Meghan que vio en privado. Otros empleados compartieron la misma observación, preguntándose en silencio cómo la imagen pública puede ser tan distinta a la realidad privada. La niñera dice que se negó a mentir. Si nunca vio un embarazo, no fingiría haberlo hecho. Guardó silencio durante años, esperando que alguien más cubriera las lagunas. Pero nadie lo hizo, así que ella se atrevió abriendo la primera grieta en una historia perfectamente pulida para el mundo. De acuerdo a quienes trabajaron en la mansión, lo primero que aprendió el nuevo personal fue que la privacidad no existía. Se llevaron los teléfonos en la entrada, se revisaron las bolsas por dispositivos ocultos, incluso las pausas para el almuerzo. Cada visitante, limpiador, el chef y el asistente vivían bajo estricta vigilancia desde su entrada. La niñera dice que la casa no parecía un hogar familiar, se sentía como una zona controlada. El personal hablaba en voz baja, se movía con cuidado y evitaba permanecer en pasillos demasiado tiempo. Había cámaras por todas partes, pero nadie sabía cuáles estaban activas ni quién observaba las transmisiones. Ella sostiene que el ambiente hizo casi imposible actuar de manera natural. Incluso los errores pequeños parecían peligrosos, ya que nadie sabía dónde terminaría el material o cómo se usaría. Para ella, el nivel de control decía algo. Esta familia estaba decidida a ocultar algo. Fuentes cercanas al proceso de contratación afirman que Meghan tenía condiciones personales que nunca se reflejan en su hoja de vida. El requisito más sorprendente era que la niñera no debía ser demasiado atractiva, no glamorosa, sin estar lista para la cámara, simplemente interpretando a alguien que se mezclara y no llamara la atención. Esto no era celos. Según informantes, se trataba de imagen. Meghan quería ser el centro de su hogar, la presencia destacada en cada espacio. Una niñera con fuerte presencia física podría alterar el equilibrio sin querer. El resto de los criterios eran intensos. La niñera debía ser invisible, pero perfecto, disponible las 24 horas, invariablemente leal y dispuesto a desaparecer al fondo cuando las cámaras entraban en la propiedad. Desde un principio era evidente que Meghan no contrataba solo ayuda. Ella construía una imagen
y todos en casa debían protegerla. Según los informantes, una vez que la entrevista pasó a lo profundo, aparecieron las expectativas reales. La niñera debía vivir su vida en torno a la casa Sussex, sin atender a sus propias necesidades. Las reglas eran simples pero severas, siempre disponible día y noche. Si la familia necesitaba algo a las 3 de la mañana, la niñera debía estar lista, sin ataduras románticas, sin cónyuge, sin novio, sin novia, nada que divida la atención, sin hijos propios. La familia quería atención exclusiva para Archie y Lilibet, a quienes la niñera dice que nunca vio. Reubicación instantánea sin aviso. Empaca una maleta antes de preguntar. Los viajes podían surgir de repente y la lealtad implicaba obediencia inmediata. De acuerdo con los informes del personal, estas reglas crearon un empleo que no lo era. Era una vida controlada. La niñera se sentía aislada de su mundo, atada completamente a un hogar donde los secretos superaban el confort. Y lo más extraño, dice ella, servía a una familia cuyos ritmos diarios no se parecían a la vida normal. Según informantes, el proceso de entrevista para la niñera no inició con un apretón de manos. Empezó mucho antes. Los candidatos realizaron lo que se llamaba una prueba de trabajo, pero la niñera luego entendió que fue más bien una audición silenciosa. Cámaras ocultas vigilaban todo. Cómo hablaba con el personal y cómo se movía por las habitaciones. Cómo manejaba el estrés o situaciones inesperadas. Cuando finalmente conoció a Meghan y Gary en persona, ella dice que parecía que ya la conocían. Cada hábito, cada error, cada expresión que hacía cuando creía que nadie la observaba. Fuentes afirman que la entrevista presencial fue más una revisión final que una conversación real, simplemente una forma de verificar que la persona que vieron en cámara coincidía con la que estaba frente a ellos. Para la niñera, fue la evidencia más clara de que la vida en esa mansión no se basaba en la confianza. Se construyó con vigilancia. Antes de que comenzara la búsqueda de la niñera, según informantes, el príncipe Harry tenía una visión clara. Quería una niñera Norland, las mismas cuidadoras de élite y disciplinadas que lo criaron con uniformes de príncipe William, rutinas de entrenamiento tradicional. Un modelo que funcionó por generaciones de niños reales. Pero Meghan rechazó la idea de inmediato. Ella quería un enfoque moderno, sin uniformes, sin viejos sistemas reales, sin horarios estrictos, una niñera que se sentía parte de su mundo, no el mundo Windsor. Este desacuerdo, según quienes conocen la casa, marcó un tono temprano. No fue ruidoso ni dramático, pero mostró la brecha entre el pasado de Harry y el futuro de Meghan. Reveló dos visiones distintas de crianza e identidad familiar. Desde entonces, según los informantes, las decisiones de cuidado infantil se alinearon con la visión de Meghan. No era de Harry cuando se lanzó el documental de Netflix. La niñera lo vio con curiosidad, preguntándose cómo se mostraría la casa que conocía, pero con cada escena que aparecía en la pantalla. Su confusión aumentó al ver que las habitaciones mostradas no coincidían con el verdadero diseño. Los momentos acogedores en el jardín no coincidían con la vida real de la familia. Y los niños riendo, jugar y ser cargada no coincidía con el silencio que vivía cada día en esas paredes. Según la niñera, incluso el famoso momento del gallinero parecía una elección de producción. No es un trozo de vida real, dice. Vio a Meghan visitar el gallinero, pero nunca con Archie o Lilibet. El gallinero estaba limpio, listo y preparado cuando las cámaras llegaban a ella. El documental no era una ventana a la casa de Sussex. Era una historia cuidadosamente orquestada para parecer natural, a pesar de que la realidad cotidiana no se parecía en nada a lo mostrado. Mientras la niñera reconstruía sus recuerdos, largas jornadas, habitaciones vacías, pasillos silenciosos y una casa en secreto, una pregunta persistía. Se susurraba entre el personal. Se preguntaba en silencio y nunca se respondía. Dentro de la mansión, si quienes vivían y trabajaban allí nunca vieron a Archie o Lilibet, entonces, ¿dónde estaban? La niñera dice que Meghan rara vez estaba en casa si no había cámaras. Vio momentos preparados, no naturales. Vio un matrimonio que parecía más un acuerdo comercial que un hogar cálido. Ella vio reglas, vigilancia y actuaciones, pero no signos de los niños que supuestamente debía cuidar. Y mientras veía al mundo creer en una versión de la historia que nunca presenció, se dio cuenta de que su silencio mantenía viva la ilusión. Ella decidió hablar. Su historia no concluye con respuestas. Termina con una sombra, un misterio que persiste sobre la imagen de una familia que prometió transparencia y autenticidad. Un misterio de puertas cerradas, escenas controladas y niños ausentes de su hogar diario, hasta que se revele la verdad detrás de esas puertas. Una pregunta supera a todas las demás. ¿Qué escondían realmente Meghan y Harry?